Vale, pues empezamos la primera charla dentro del marco de la Young Tocqueville, en la que presentamos Juan Milián y yo, y viene como invitado especial. Tenemos la suerte de tener a Miguel Ángel Quintana Abad, que es filósofo, es profesor de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, escribe en diversos medios de comunicación, sobre todo escribe en The Objective y a veces en El Mundo, en el Español, seguro que me olvido alguno más, pero escribe en muchos sitios. Y también tiene un poco el galardón, ¿no?, de ser el filósofo con más seguidores en Twitter, ¿no? Sí, es uno de los galardones contemporáneos, pero es lo que hay, ¿no? El de más de los que tuitamos en español. O sea, En español, vale. sí, en el top mundial, en el ranking mundial, estoy en el 18. Bueno, ya es. O sea, en el top mundial con todos los idiomas, entiendo. Con todos los idiomas, sí, aunque los 17 que están por delante de mí son todos en inglés, lógicamente. Creo que hay una portuguesa que a veces está por encima, a veces está por debajo, pero vamos, básicamente es en inglés. Bueno, pues queda claro que esto. Entonces, el tema, ya que estamos a vísperas de San Jordi, es que la charla se mueva un poco en torno a los libros y en torno a aquellas obras que te han marcado intelectualmente. Sobre todo, especificar, no vamos para centrar el diálogo, no vamos a hablar ni de poesía ni de novelas, sino vamos a hablar de ensayos en concreto. Y entonces, pues la idea sería que nos introdujeras a aquellos libros que más te han marcado y, digamos, pues empezar el diálogo, ¿no? Pues por qué te ha marcado y demás, y ir cambiando. Entonces, dejaremos un espacio al final para que todos aquellos que estáis aquí, pues podéis hacer las preguntas que queráis oportunas. Entonces, un poco la idea también es acabar recomendando qué libros sería bueno que se compraran para San Jordi, para San Jorge, ¿no? En el resto de España. O sea, Muy bien. adelante, Miguel Ángel, ¿eh? Sí, en el resto de España decimos San Jordi también, También ¿eh? San Jordi. Vale. San Jorge suena un poco raro. A Vale. ver, sí, yo cuando me lo sugeristeis esta idea, confieso que al principio pensé, bueno, porque claro, uno lee continuamente, pero que te marquen, pues no hay muchos libros, ¿no? Y digo, bueno, pues se me ocurrían 6 o 7, más o menos, y bueno, pues a ver cómo entretenemos la charla para... Luego, mientras que hablemos, me daré cuenta de que esos 6 o 7 no son tan importantes, a ver cómo entretenemos la charla con 4 o 5 libros al solo. Luego me he ido a la biblioteca, donde no tengo ni mucho menos algunas cosas principales, de hecho, no las tengo allí, pero bueno, empecé a decir, pues este sí, y al final me he juntado con un montón. Entonces, bueno, seguramente van a quedar sin comentar, porque luego me he dado cuenta, pues que es verdad, que es que al final, pues los libros son como los recuerdos, ¿no? Como las personas, ¿no? Te encuentras una persona y de repente dices, uy, esta persona pues me marcó bastante, ¿no? Esta persona hay cosas que la manera de hablar de ella o ideas que tiene de ella que resulta que me calaron y que yo las tengo. Esto me pasa, por cierto, con algún libro, a lo mejor no muy importante en principio, pero que luego al cabo del tiempo me da que sí, y ya lo comentaremos. Pero bueno, vamos rápido, sin mucho preámbulo, que eso tampoco está bien en los propios libros. Vamos a empezar. Yo he intentado hacer un camino cronológico, ¿no? Y en el camino cronológico, pues me he topado con el primer libro de filosofía que leí, ¿no? Lo leí un poco como... bueno, siendo salmantino no nos sorprende demasiado porque es de Unamuno, ¿vale? Y es la agonía del cristianismo, ¿vale? Creo que se puede ver más o menos bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, em, en realidad, este libro me lo leí un poco de extranjis, en el sentido de que había que leerse, en un momento determinado yo me di cuenta de que en realidad leíamos bastante en lo que entonces era Bachillerato Unificado Polivalente, que ahora sería estaríamos en tercero de la ESO. En tercero de la ESO leíamos bastante, ¿no? Nos proponía un montón de libros la profesora y en un momento determinado, pues ya creo que ya en el cuarto cuatrimestre, probablemente porque ya se le habían agotado las ideas, dice, bueno, y elegís el que vosotros queráis. Yo me fui, allá habíamos leído un par de Unamuno o 3, digo, me vi este y le propuse este. La profesora me dijo que no era válido, porque tenía que ser novela, era clase de literatura y se suponía que esto no valía. Entonces, aún así, de plan cabezota, pues me lo leí. Y entonces, de esta manera, un poco cabezota, pues leí mi primer texto filosófico. Es además la agonía del cristianismo, para los que conocen un poco Unamuno, pues es un poco como la segunda parte del sentimiento trágico de la vida que no me había leído y por lo tanto me leí primero la segunda parte antes que la primera. Pero bueno, la verdad es que a pesar de eso creo que es un libro más o menos bastante asequible y creo que a mí al menos lo que más me ha quedado, ¿no? Es esta idea de, bueno,
esta idea muy unamuniana, ¿no? Es un cristianismo, o sea, Unamuno sin duda es un pensador cristiano, pero un cristianismo de alguna manera poco convencional, ¿no? Poco, él, como también se sabe normalmente, Unamuno pues aprendió danés solamente para estudiar a Kierkegaard. Y esta idea un poco, ¿no? De que también le pasa a Kierkegaard, ¿no? En la historia entera del cristianismo, ¿no? Son pensadores que logran hacer muy personal algo que en época de Kierkegaard tenía ya 1800 años, en época de Unamuno 1900, ¿no? Como es el cristianismo. Lo hacen tan personal que en el caso de Kierkegaard pues se juega entre un montón de personajes, ¿no? Se juega con un montón de seudónimos. Kierkegaard es en ese sentido un autor bastante sibilino. En el caso de Unamuno te plantea también esas dudas, pero de una manera pues, como mucho más directa, ¿no? Mucho más brutal. De tal manera que no es un libro, o sea, es un libro que te puede dejar con las mismas dudas con que empezaste, te puede reafirmar, es la idea de la agonía, ¿no? A la agonía, pues es esa lucha, ¿no? Se va a la etimología griega de la palabra, es esa lucha consigo mismo, esa lucha con Dios, representada pues incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Con la lucha de Yahvé cuando lucha con Israel, ¿no? Y una lucha real, ¿no? Que se pegan y de que Israel al final le queda mal la pierna y todo esto. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro que la verdad puede resultar muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta o sigo? Porque si no me paráis, tengo para 4 horas. No, no, Yo seguiría al siguiente y cuando, bueno, cuando se nos vaya ocurriendo, pues te vamos preguntando. O sea, me ha parecido interesante. O sea, y entiendo que este es tu primera adentrarte en el mundo de la filosofía, ¿no? O sea, es decir, sí. Uh-huh. vale, es Sí, como el primer paso. efectivamente, un gran clase de literatura, filosofía no tendría hasta 2 años más tarde, pero sí, me di cuenta, bueno, ya digo, como es un autor que a su vez es poeta, a su vez es narrador, la poesía y la narrativa ya la había leído, pues la verdad es que también, mira, es una idea que se me acaba de ocurrir ahora, que quizás es un buen autor para introducirse en la filosofía, porque ya te suena a la manera de escribir que ya tienes, si previamente has leído eso, si previamente le has leído la narrativa o la poesía. Vale, pues para introducirse a la poesía tenemos a Miguel de Unamuno con la agonía del cristianismo. Y en la novela, ¿no? Bueno, la novela o las nivolas que hacía, bueno, la experimentación en la literatura. Luego, el siguiente que quería comentaros ya es bastante, pegamos un salto de unos cuantos añitos, no lo tengo, me da cuenta de que no lo tengo, lo leería seguramente en la biblioteca y lo volví a dejar, pero me da cuenta de que es un libro que saltamos ya unos añitos y ya estoy en filosofía, ¿vale? Ya estoy estudiando filosofía y ya estoy incluso en segundo de carrera, ¿vale? Y em, de alguna manera, cuando estás en una carrera de ese tipo, creo, es generalizable al resto, probablemente a las humanidades, sientes que estás de alguna manera estudiando algo que está un poquito tal como está configurado además el sistema educativo, algo que está como un poquito por debajo en calidad o en rigor cognoscitivo de las ciencias, ¿vale? De hecho, antes la división era letras, ciencias. Es curioso, la propia profesora de literatura esa que he contado, parece que todo lo que cuento es malo de ella, pero fue excelente como profesora. Pero cuando descubrió que iba a letras, o sea, dice, tú irás a ciencias seguro, ¿no? Y yo, no, ¿qué pasa? Tan mal no me ves, tan mal alumno de las letras. No, bueno, como la gente que se le da bien los estudios acaba en ciencias siempre. Entonces, es esta idea de que había que ir a ciencias, pues bueno, porque son trabajos pues, más exigentes, también que dan más dinero y todo esto. Bien, es todo eso, quizá no da tanto, da un poco más igual, tanto cuanto que cuando estás en filosofía, una de las cosas de las que estás analizando continuamente es el conocimiento. Y hay una paradoja, porque estás continuamente analizando qué es buen conocimiento, pero estás en una carrera que en sí misma, en términos de conocimiento, pues no estaría en el top. En el top estarían las matemáticas, estarían la física, el resto de las ciencias. Estás todo el rato como un poco haciendo psicoanálisis, dándote cuenta de que no estás al nivel de esas otras, cuando no dejas de hablar de esas otras. Y esa idea, tampoco especialmente formulada, ¿no? Esa idea que estaba más como un run run en el fondo de la cabeza, se rompe completamente con este libro que leí en segundo de carrera, bastante prontito, por suerte. Lo mencionó un profesor de pasada, ni siquiera era libro de... Pero bueno, no sé por qué me atrajo. En algunas contabilizaciones dicen que es el libro más citado en humanidades, aunque es un libro que en realidad trata sobre la ciencia. Es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn, ¿no? Es un libro en el cual este autor, que ya era físico, pero también era un historiador de la ciencia, pues después de haber estudiado, de hecho, cosas muy interesantes sobre Copérnico, por ejemplo, también sobre Galileo, se va a una teoría general de cómo evoluciona la ciencia y se da cuenta de que la ciencia no evoluciona de la manera tan absolutamente rigurosa, absolutamente casi algorítmica,
que algunos habían propuesto. Por ejemplo, Popper, ¿no? La idea es, haces una teoría científica, llega un dato que la refuta, tiras la papelera a la teoría científica y haces otra, ¿no? Esa nueva teoría, llegan 18 datos que la refutan, la tiras a la papelera y haces otra mejor, ¿no? Las cosas son mucho más complicadas según la estructura de las revoluciones científicas. El texto, el título propio habla de eso, de revoluciones científicas. Él piensa que hay momentos en los cuales hay como un corte y realmente el avance no es tan continuo. Realmente alguien propone una teoría que no tiene nada que ver con las anteriores hasta el punto de vista que ni siquiera se puede analizar según los criterios de las anteriores. Los criterios habituales de lo que, con lo que uno está acostumbrado a considerar lo correcto y lo incorrecto, de repente ya no valen porque la nueva teoría incluye nuevos criterios para eso, ¿no? Eso es lo que ha pasado en los grandes cambios con Copérnico, con Galileo, con el propio Newton. Y Kuhn ahí te lo cuenta, y te cuenta además cómo esa es la manera más sensata de entender el tema en el cual era el experto, ¿no? La historia de la ciencia. Esto es algo muy curioso, él mismo ironiza muy bien esta parte, me encanta del libro, cuando ironiza diciendo es que normalmente los científicos conocen muy poca y muy mala historia de la ciencia, porque lo que conocen son unos preámbulos, volvemos al problema de los preámbulos, que se suele poner en los manuales de física con una manera de contar lo que ha pasado antes absolutamente errónea, que no tiene nada que ver, está simplificada para que se crean que su ciencia avanza segura y con un rigor impresionante, pero esto no es así. Entonces, como crítica a esos prólogos de que leen los científicos y que es lo único que saben a menudo de historia de sus ciencias, pues Kuhn esta otra teoría. Ya digo, el libro luego es muy exitoso, significa todo un cambio en filosofía de la ciencia y se cita, bueno, pues muchísimo más allá de lo que sería estrictamente la asignatura de filosofía de la ciencia, que es donde en su momento pues lo leí. ¿Mm? Aquí hay una reivindicación también de las humanidades como tal, ¿no? De la necesidad y la Efectivamente. importancia, la filosofía de las humanidades. Conectando con lo anterior, es un poco el libro, siendo un libro de historia de la ciencia, curiosamente es el libro que definitivamente me dice fuera complejos, ¿no? Que me hace descubrir del valor de las humanidades. Por supuesto, luego van a venir muchos humanistas que van a demostrarme que ahí hay campo donde rascar, que ahí hay campo donde conocer, pero quitamos ya desde el principio esa especie de posible complejo, ya digo, no demasiado formulado. Si lo hubiera formulado, posiblemente me lo habría quitado, lo hubiera reivindicado. No, las letras valen y las humanidades valen. Pero eso, después de eso ya, pues Gadamer, después de eso ya Bátimo, que va a salir dentro de un rato, después de eso ya todos los demás, pues entran con plenos derechos, ¿no? Con plenos privilegios de acceso a lo que es mi mente, vaya, a lo que es mi aprendizaje, a lo que es los temas que me van interesando. Sí, pues ya tocamos uno de los temas que yo creo que son centrales ahora, como es la batalla cultural, ¿no? Pues la batalla cultural, sobre todo, es una cuestión de cultura y de eso tratan pues, mucho las humanidades, la historia, la filosofía y, claro, sí, sí, con este desprecio que puede parecer que está, ¿no? En las universidades y demás, o al menos menos prestigio que lo demás, pues es complicado que realmente pues, se invierta si no le das la importancia de vida, al menos desde el mundo conservador creo que a veces no se le da la importancia de vida. Pero si quieres pasamos al siguiente libro y vamos un poco... Sí, bueno, esto que dices me recuerda una cosa, y es que realmente lo que hoy se entiende por humanidades probablemente sea otro problema apasionante, ¿no? Otro problema a analizar. Es cierto que hoy los campos, sobre todo los campus americanos de humanidades, pues se han convertido muchas veces en lugares donde lo que prima es efectivamente una falta de rigor científico, que a muchos, cuando he reivindicado la posibilidad de cuestionar la ciencia, pues haya puesto ya los pelos de punta. Pero es que además, esa falta de rigor científico, de movimientos más deconstructivistas o de momentos más alternativos, ¿no? De interseccionalismo y tal, esa falta además rompe con algo esencial bueno, quizá de lo que más va a venir después, pero que también se puede entender en términos culianos, que es la idea del valor de las humanidades como acceso a los antiguos, ¿no? Todos eso, hoy en día las humanidades curiosamente son humanísticas en el sentido, también antihumanas, probablemente, pero humanísticas en el sentido también de que van contra la tradición humanista occidental, ¿no? Y eso, en modo alguno, es lo que estoy reivindicando, sino todo lo contrario, ¿no? Volvemos otra vez a Gadamer, ¿no? Ese descubrimiento de que... Pero bueno, qué caray, en vez de hablar de Gadamer, pues vamos a hablar del propio Bátimo, aunque sea adelantarnos Sí, pues unos adelante. minutos. Ese descubrimiento de que solo puedes entenderte a ti mismo entendiendo tu pasado, solo puedes entender tus problemas entendiendo el pasado, solo puedes entender el mundo presente
entendiendo el mundo pasado, ¿no? Por tanto, con un respeto absoluto hacia el pasado. El texto que saco ahora, que es, bueno, el que traigo es el que tengo, que es en italiano, ¿vale? Pero hay edición española. Es Más allá de la interpretación. Para mí es el texto más sólido, con diferencia, tiene otros también sólidos, pero quizá más analíticos, más parciales, pero si uno quiere llevarse una idea filosóficamente seria de lo que el autor, Gianni Vattimo, piensa sobre el mundo, este es el libro, sin lugar a dudas, ¿no? Más allá de la interpretación, lo que le proponen, por cierto, un libro que en su capítulo segundo, dedicado a la ciencia, obviamente habla de la estructura de las revoluciones científicas, es un libro que me encuentro ya en el último año de carrera, bastante después, y que para mí ofrece una manera de hacer filosofía dándose cuenta, de hacer filosofía, de hacer pensamiento, dándose cuenta de cómo en realidad en casi todas las áreas del saber, ¿no? En casi todas las áreas de la actividad humana, el libro, como he dicho, tiene una parte sobre la ciencia, luego tiene una parte sobre el arte, luego tiene una parte sobre la... No por este orden, pero bueno, una parte sobre la ética, una parte sobre la religión y una parte sobre el arte. Ahora sí que los he dicho en orden. Bueno, pues en todas esas áreas muestra cómo de alguna manera ha perdido la tesis de Bateman, es una tesis eso, de importancia de la interpretación, de importancia de la interpretación del pasado, de los pasados, pero además de aportar, esta es su aportación respecto a Gadamer, aportar una idea de qué significa esa historia. Él piensa que esa historia tiene un sentido, y es un sentido nihilista, es un sentido de pérdida cada vez mayor de la potencia de las verdades, de pérdida cada vez mayor de cómo se nos muestra el ser, ¿no? De cómo podemos tener acceso a la realidad. En todas las áreas, la ciencia, en la ética, en la realidad de las vidas, de la vida con los demás, en el campo también de la religión, ¿no? Pérdida de potencia de los dogmas de la religión, del Dios cristiano, y en el arte, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, pérdida también de la idea esta del arte como una cosa que nos va a conectar con la esencia de la vida y que nos va a salvar pues no sé, de las tribulaciones de la existencia, ¿no? En todos esos campos siempre lo que hay es un nihilismo, hay un debilitamiento, y ahí la famosa expresión de un libro de algo antes, ¿no? El libro es del 94, yo me lo leí, se tradujo enseguida al castellano, 95 y fue prácticamente 95-96 y ahí lo leí. Pero Baltimore se había hecho famoso ya unos 10 años antes con un libro que se llama El pensamiento débil. ¿Por qué? Porque es un libro con un eslogan maravilloso para estas cosas, ¿no? Es un eslogan que superó al propio, seguramente al propio autor en el sentido de que luego tenía que aclarar que es que él no estaba reivindicando un pensamiento débil, un pensamiento ilógico, un pensamiento laxo. Él lo que estaba reivindicando es que esto que estoy diciendo, ¿no? Que en un momento de la historia en el cual cada vez tenemos más claro que la realidad, que el ser, por ponernos un poco más metafísicos, se va haciendo nada, está triunfando el nihilismo, cada vez las cosas son menos potentes, en un momento de debilitamiento del ser, lo lógico es que el pensamiento también vaya a la par que el ser y también sea cada vez más débil, más consciente de esta debilidad. Está... Pero parece que ha ocurrido lo contrario, ¿no? Es decir, o sea, un poco que, digamos, que teorizó algo que es muy bonito, que es un lugar donde diferentes cosmovisiones viven en paz y tal, pero luego a la hora de la verdad, la realidad es que no ha ocurrido esto. Sí, tienes razón. Además, estás apuntando a una conclusión que no he señalado, que es la conclusión más ética, ¿no? La conclusión de que ese debilitamiento en el fondo él lo contempla con buenos ojos, porque lo contempla como una posibilidad de eliminación de la violencia o de atenuación, sobre todo de la violencia, de paz, de armonía. Ninguno estamos muy convencidos de lo nuestro, ninguno somos muy firmes en nuestras convicciones y por lo tanto todos nos llevamos bien, porque los problemas surgen cuando la gente se pone dogmática, cuando la gente se pone fundamentalista. Efectivamente, esta es parte también de la teoría y esta es parte seguramente de lo... yo creo que ahí está el mejor Bátimo en esos años primeros 90 y lo que preparados antes por los años 80, pues estas reflexiones sobre la posmodernidad, sobre el pensamiento débil y tal. Pero efectivamente, si la propia historia, esa que la aprecia, el propio conocimiento de cómo se nos muestra la realidad, yo creo que a partir del 2001, del atentado de las Torres Gemelas en adelante, pues de repente resulta que sí que hay realidad, y es una realidad que choca contra dos torres y las derriba, y dos torres bien altas de Nueva York. Por lo tanto, sí que hay realidad allá afuera, esa realidad no es necesariamente cada vez más débil, esa realidad viene además de una civilización, como es el Islam, con unos planteamientos completamente
en muchos sentidos distintos, sobre todo en la versión en la que nos ataca, ¿no? La versión fundamentalista, muy distintos ya no solo a nuestra civilización, sino concretamente a esta teoría, pues más o menos de debilitamiento, de ya no importa el ser, ¿no? No tiene nada que ver con todo esto y por lo tanto el propio Bátimo cambia y ya se mete por unos andurriales que a mí no me interesan mucho. Se hace chavista y va y habla con Hugo Chávez y todo esto. Pero el hecho de que cambie me parece muy coherente por esto, porque es verdad. O sea, ese análisis que estaba haciendo él se rompe. Y hoy, pues no digamos, seguramente, ¿no? Cuando ya tenemos polarización, enfrentamientos, ¿no? Cuando tenemos cosas que pasan, en la historia siguen pasando cosas, no se va debilitando cada vez más, sino que estamos un poco esperando a ver qué pasa pasado mañana, que va a cambiar absolutamente el curso de nuestra historia o de la historia de nuestro país o de la historia de nuestra comunidad. Sí, justo. Buenas tardes, Miguel Ángel. No, en esta idea de mundo más polarizado, más fragmentado, más tensionado, que surge paradójicamente, ¿no? Cuando saltan estas humanidades más relativistas, reconstructivistas, nihilistas, al terreno de la política. Sí que me gustaría que comentaras algunos libros que de alguna manera nos explicaran esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente en el mundo de la política? Socialmente también, ¿no? Pues, estamos como desquiciados, ¿no? También. Y aquí me gustaría introducir un libro que sé que has leído y que te gusta como... Ya doy un salto de muchos años, quizás, que es el de Douglas Murray, de la masa enfurecida. Me gustaría preguntarte por el subtítulo, porque es lo que estás comentando, ¿no? Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura. Sí, sí, yo creo que es un libro además que traza un mapa muy bueno, ¿no? De esas políticas de identidad en distintas identidades, ¿no? La identidad de la raza, la identidad de la orientación sexual, la identidad de lo trans, ¿no? Que es ahora en España muy de actualidad, es la que deja para el final. A mí, la verdad es que a medida que me leía el libro, Murray tiene creo que tiene una ventaja, y es que habla de todo esto sin que en principio, sobre todo empieza por la parte de lo gay, y no se le puede acusar directamente de desprecio o de nada así, porque él mismo es gay, ¿no? Entonces, y además, y no solo es que lo sea, sino que su argumentación en parte va de sus propias experiencias, ¿no? Entonces, pero esa es la parte como más fácil, lo dices, vale, pero siendo un hombre blanco, británico, ¿cómo te vas a meter con lo de la raza? Lo hace muy bien. Siendo un hombre blanco cis, ¿cómo vas a hablar de lo trans? Yo creo que lo hace bastante bien. Siendo un hombre, ¿cómo vas a hablar del feminismo? Lo hace muy bien. Pues vaya 4 temas, ¿no? Es evidente, ya solo por ellos. Abordados con una cierta solvencia, desde luego, tiene que salir una cosa muy interesante. Yo creo que el libro tiene bastante razón, ¿no? En un montón se da cuenta de que estas cosas tienen que ver con las redes sociales, pues porque nos metemos ahí, entonces ¿qué tenemos que ser? Pues necesitamos algún tipo de identidad y además todo se ensarza mucho más. Pero tiene también que ver con teorías que han pululado por ahí, que no son estas, o sea, no son, quiero decir, a veces se habla, esto la culpa la tienen los posmodernos. Bueno, no tiene que ver con la posmodernidad de Bátimo o la idea de posmodernidad de Bátimo, no hay nada parecido a lo que ahora a menudo se acusa a estas identidades minoritarias pero fuertes. Son identidades que se reivindican muy fuertes, que se sienten agredidas continuamente por los demás y por lo tanto que reivindican en sí mismas como una especie de fundamento. Esto es todo lo contrario de lo que pensaba Bátimo. Podemos decir, vale, se equivocó, sí, pero no estaba defendiendo eso. Estaba defendiendo que esas identidades, justo al hacerse plurales, para empezar, pues eso, serían pues como bastante débiles, pero es que además nos daríamos cuenta de cuánto de cada una de ellas nos constituyen a nosotros mismos y por lo tanto aprenderíamos mucho a relativizarnos a nosotros mismos, ¿no? Las identidades plurales relativizarían el yo. Ahora lo que vemos es lo contrario, ¿no? Los yoes se reafirman por referencia a mi identidad y si te metes conmigo, si te metes con todos los gays, o si te metes dices algo malo a los gays, te metes conmigo, ¿no? Esa especie de identidad absoluta, férrea, entre uno y su grupo, ¿no? Y ya digo, esto no estaba aquí. O sea, vamos, no estaba aquí. Yo creo que tampoco estaba en Rorty, por ejemplo, que es otro. De hecho, Bátimo y Rorty pues hicieron un montón de cosas juntos, digo, hicieron porque Rorty ya falleció. Se citaban, es obvio que hay concomitancias y son autores que normalmente se les mete en la cosa de posmodernos y está bien, probablemente meterles, pero justo por eso tenemos que evitar llamar a esta histeria identitaria actual, a mi juicio hay que evitar llamarla posmoderna. Respecto a esta histeria y dado en el día que estamos, Douglas Murray introduce este concepto de el síndrome de San Jorge jubilado, ¿no? De San Jordi jubilado, ¿no? Bueno, pues San Jorge una vez mata al dragón
pierde, digamos, un poco el sentido de su vida, necesita darle emoción, busca otros dragones, no existen, va buscando, al final va matando, digamos, lagartijas, y al final se lo encuentran dando mandobles al aire, ¿no? Como un loco, ¿no? Y un poco esto explica también este fenómeno actual de cómo cada vez se reacciona de manera más histérica, más agresiva, con una retórica más beligerante, por Cuando ha habido un cuestiones muy montón de, pequeñitas. cuando ha habido un montón de logros, ¿no? En cada uno de esos campos, sobre todo entonces, ¿por qué? Cuando hay tantos logros, efectivamente, cuando Jorge ha matado ya a los dragones más fuertes, quizá el campo trans es el último, pero en todo caso la tolerancia que tienen los transexuales o los transgénero hoy respecto a la que pudieran tener hace 20 años o hace 100 es abismalmente mayor, ¿no? O sea que en todos los campos y en otros, para Murray piensa que ya están prácticamente conseguidos todos los logros, por ejemplo el primero que decía, de los gays, pero sí, el libro apunta, oye, que hay todos estos logros y a menudo los olvidamos, ¿no? Eso es, de alguna manera también es un pequeño ejercicio de memoria de la historia, en un marco más pequeño, pero que lo reivindica. Yo ese libro este año, se lo he puesto a un par de cursos, en los que, como libro obligatorio de lectura, un par de cursos de los que doy clase, porque creo que permite eso, permite comprender muy bien el momento actual, pero también recordar algo que precisamente si eres joven, si eres estudiante, probablemente no entiendas, porque claro, ves a San Jorge combatiendo contra la lagartija como si aquello fuera no sé qué, y dices, Dios mío, la lagartija es realmente temible, no es tan temible, de hecho la lagartija probablemente ya no existe y mira lo que hay y probablemente lo que hay que hacer es calmar un tanto al santo de mañana. Claro, pero sin embargo, esto tiene un efecto, aunque sea digamos una paranoia, tiene un efecto en la política, produce unas fracturas como las que describe otro autor que creo que te gusta, como es el geógrafo francés Christophe Guillouis. Claro, esto, ¿no? Pues que la élite más progresista, digamos, cosmopolita, se ha encaminado, se ha ido hacia el mundo de la política de la identidad, de estas cuestiones que comentaba Murray, y desconecta, ¿no? Se independiza de las clases populares, clases medias, y se produce esta fractura tanto en la izquierda como en la derecha. Y una poco la pregunta que me gustaría hacerte en este sentido, o una triple pregunta para entender qué es lo que nos pasa, es si esta ola populista, ¿no? De diferentes signos, pues es una expresión de esta fractura social que explica Guillouis en su libro. ¿Cuál es la responsabilidad de las élites? Y si crees que, esto es algo que hemos comentado alguna vez con Luis, la izquierda actual más posmoderna, más identitaria, tiene aún algo de obrera o se parece algo a la izquierda quizás también marxista anterior. Sí, bueno, el libro de Guillouis es una crítica a las élites, efectivamente. Es una crítica a las élites que han abandonado, para él han hecho una secesión, ¿no? Utiliza incluso este término, ¿no? O sea, son separatistas. Se han separado, están en su mundo y han abandonado al resto de la sociedad, y ahí el título No Society, porque la society, la sociedad nos tendría que englobar a todos, al menos. El libro de Guillouis, por lo tanto, es una reivindicación, y voy a meter un poco de salsa, es una reivindicación del populismo. O sea, es decir, que esta acusación tan ilustrada, tan de las élites, tan del establishment, también tan elitista, en el sentido malo, de todo es populismo, de qué hacéis todos ahora siendo populistas, con lo sensatitos y lo agustito que estaríamos todos hablando solo de las cosas de las que hablábamos en los años 90, ¿no? Volvemos a la época del libro de Bátimo, y hablando de las cosas de las que se hablan en los primeros 2000, pues un poquito más de política social o no, un poquito más de libertad económica, y cada partido discutía ahí a lo mejor muy vigorosamente, pero de fondo pues la cosa había un consenso enorme y tampoco llegaba la sangre al río. Pues que eso ya se ha acabado y que las añoranzas por aquello son ridículas, porque no puede volver porque la sociedad es completamente distinta y porque están pasando cosas en la sociedad, por ejemplo, que es establishment o que esas élites o bien no quieren abordar, o bien abordan, pero de una manera absolutamente equivocada. Por ejemplo, saco otro tema que además me va a permitir conectar con dos de los libros que tenía aquí. Por ejemplo, la cuestión de la inmigración, ¿no? Guillouis describe muy bien los motivos por los cuales un publicista que gane 80.000, 100.000 euros al año, que vive en los Campos Elíseos, no recuerdo la cifra, a lo mejor acabo de decir una barbaridad, a lo mejor para vivir en los Campos Elíseos hay que ganar $500.000 de euros, lo que sea. Pues ese señor tiene pocos incentivos para regular la inmigración, porque a ese señor le viene muy bien que haya muchos inmigrantes muy baratos que cobran prácticamente nada para que la asistenta que le atiende a los niños
y el que le cobra 10 euros a la hora, pues en vez de 10 le cobre 8. Y el tipo que le trae la comida del supermercado, pues también en vez de 5 le cobre 3. Pero en la Francia periférica, que para Guilly no es periferia como lo entendemos en España, que serían pues, las costas, básicamente, ¿no? La Francia periférica es todo lo que no es central, todo lo que no está en el establishment, todo lo que se está quedando fuera de donde pasan las cosas. Y por lo tanto, la Francia periférica es también los alrededores de París, bien centro, pero a su vez bien fuera de todo, pues la gente que vive en estos alrededores de París, en la banlieue famosa, pues tienen en sus vidas sí que les afecta este fenómeno, sí les afecta que haya llegado un montón de inmigración, con unas formas de vida, con una manera de entender el mundo completamente, una manera de entender la política, una manera de entender la democracia completamente distinta. Sí que les afecta que lleguen estas personas que en términos laborales pues les quitan el trabajo. Es verdad que desde los Campos Elíseos se pueden hacer grandes estadísticas sobre lo bien que le va a Francia gracias a la inmigración, pero esas estadísticas generales a menudo no se corresponden con cómo se distribuyen esos beneficios, porque esos beneficios, como digo, van a los de los propios Campos Elíseos y no a los de la población aneja a París. Y por lo tanto, Guilly es muy comprensivo con todo esto. No debe vivir en los Campos Elíseos, porque desde luego no desprecia el racismo y la xenofobia de estos señores de la localidad de al lado de París, que resulta que es que no les gusta la inmigración. Nos muestra que tenemos ahí que ahí hay un problema y que es conveniente dirigirse a él. Ese mismo problema está tratado, la cuestión de la multiculturalidad, la cuestión de sociedades cada vez más plurales en términos culturales y con visiones de la vida muy distintas entre sí, la cuestión de la inmigración, en suma, y en uno de los casos referido a España, están en dos de los libros que además me leí muy parejos. La sociedad multiétnica de Sartori es más famoso. El horror por Sartori es más famoso. Desgraciadamente no es fácil de adquirir. No sé, en librerías de viejo probablemente todavía sí, pero la verdad es que es un libro que tiene todavía plena actualidad y que ojalá, si algún día lo reeditaran, además podría mandárselo yo a mis alumnos. No lo puedo hacer puesto de que está agotado. Y que aborda muy bien la idea de, oye, ¿qué hacemos en una sociedad multiétnica? ¿Cuál es la visión realmente de las democracias liberales? ¿Cuál es la visión que responde a esto? Es una visión, como ha sido a menudo, de todo vale en los grupos, que cada uno mantenga su cultura, eso es parte de la democracia, ¿no? Dejar a la gente vivir sus vidas, ¿no? Tener su propia religión, tener su propia manera de entender lo bueno y lo malo. O no, o en la democracia hay algo más, hay algunas exigencias más que hacer. Y en ese dejar a los demás que lleven su vida, cuando todos somos occidentales de esta historia, volvemos a la importancia de la historia y de la civilización, ¿no? Cuando todos venimos básicamente de una historia de 2000 años de cristianismo, de 400 y pico años de la revolución científica, de una historia europea, vaya, pues entonces a lo mejor esas variedades es que pues sí, no pasa nada por dejarnos entre nosotros porque a la postre no son tan variadas, son todas ellas bastante uniformes, todas ellas han surgido de una misma raíz griega, romana, judía, cristiana, vaya, pero ilustrada también. Pero cuando nos encontramos con cosas totalmente distintas, pues entonces las cosas cambian y sí que hay algunas exigencias que hacer mínimas que nosotros no nos teníamos que recordar porque no nos habíamos dado cuenta de que teníamos y sí que hay que hacerles estas exigencias. Es una pena, luego Sartori, la verdad es que me parece que es un libro muy equilibrado, muy normalito. Es verdad que luego las declaraciones que hace Sartori a los periodistas, pues normalmente los periodistas te cogen la declaración que más pueda parecer racista de todas las que haya hecho y entonces pues mucha gente, para mi sorpresa, tiene a Sartori como un hombre que en sus últimos años, Sartori es un científico político de primera línea, pero que como que en sus últimos años derivó hacia algún lugar raro. Yo creo que no es ningún lugar raro y que por lo tanto es muy interesante y muy recomendable el libro. Es también una idea de la diferencia entre de la importancia de la pluralidad, de cómo descubrimos en Occidente en un momento determinado que la pluralidad, esta idea tan rara de que es bueno que haya pluralidad política, ¿no? Normalmente parece que la unidad es lo bonito y cuando hay discrepancias es feo. Explica muy bien cómo eso está bien, pero una vez más, eso solamente puede sobrevivir si por detrás de eso tenemos, por ejemplo, una coincidencia, un consenso en la importancia de la libertad, en la importancia del respeto al Estado de Derecho, en la importancia del respeto a la oposición, precisamente por eso, porque hay pluralidad, pero ellos no son los malos por haber perdido, no son los malos por ser la minoría, respeto a la minoría, a la minoría más minoritaria que se incluye el individuo, etc., ¿no? Y prácticamente por el mismo tiempo, también en la misma editorial, la verdad es que creo que acierta muy bien, pero también sin reeditar desde entonces, de nuevo mi crítica a ella, a Taurus, estaría este otro, ¿no? Todos somos nosotros. Es un libro de Miquel Azurmendi. Miquel Azurmendi es español,
vasco, como bien indica su nombre. Él, en aquella época, muy poquito antes de escribir este libro, había sido presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Azurmendi tiene también su propia historia vital. Acaba de salir con una actuación bastante buena en un documental que no dejo de recomendar y que recomendaré también aquí, que es el documental Traidores de John Biar. Es un documental de este año, está todavía por ahí circulando, hace poco lo pusieron en la tele. Y es un documental sobre Traidores, es un documental sobre los que dejaron la primera ETA, los que estaban en ETA pero se salieron de ella cuando ETA empezó a pasar pues, al asesinato. Miquel Azurmendi es uno de ellos. Miquel Azurmendi es un traidor de ETA. Obviamente desde entonces amenazado, tuvo dos intentos de atentado, de los cuales se libró, profesor de la Universidad del País Vasco, donde al final de la que tuvo que irse precisamente por esta presión, ¿no? Cuentan en el documental que le regalaron el nombrecito para su despacho, el típico nombre para su despacho se lo regalaron cuando se iba, porque la universidad fue incapaz de mantener este nombre en su despacho durante el periodo en el que iba, ¿no? Porque se lo quitaban, o lo atacaban, o era un indicativo de a quién contra quién tenían que atentar. Bueno, pues Miquel Azurmendi, que él mismo aprendió euskera antes que el castellano, y dice que el castellano lo aprendió prácticamente en la mili, y que por lo tanto y luego se va a Francia, huyendo tanto del franquismo como de ETA, se va a Francia, que tiene una vivencia de la multiculturalidad, y luego como antropólogo pues le interesa, escribe este libro, y es un libro ya solo de título, a mi juicio, estupendo. Todos somos nosotros, es decir, es inclusivo, pero es un libro contra el multiculturalismo. Es un libro, de nuevo, porque no lo he dicho, bueno, pero hablando del libro de Sartori, pero la idea esta de que podemos convivir civilizaciones completamente distintas, manteniéndonos cada uno en nuestros 13, manteniéndonos cada uno en nuestro hueco y reivindicando esas identidades cerradas, volvemos a lo mismo, ¿no? En este caso, no sexuales o no por orientación de género, pero volvemos a la obsesión con las identidades cerradas del libro de Murray desde esta otra perspectiva, ¿no? En la raza, el cambio de la raza se parecería más, ¿no? Que dedica él. Bueno, pues esta reivindicación no es viable y no es la idea de la democracia y es totalmente legítimo ponerse a ella, ¿no? Azurmendi se había hecho famoso en ese cargo del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes diciendo que el multiculturalismo es la gran gangrena de la sociedad democrática. O sea, inmediatamente hoy en Twitter lo hubieran masacrado, ¿no? En aquella época le masacraron simplemente, lo dijo en el Congreso de los Diputados, le masacraron la diputada del PSOE y de la izquierda. Mira, oh, Dios mío, este hombre que ha dicho que haya muchas culturas es una gangrena. Obviamente no era ese el significado de la frase, el significado de la frase es mucho más preciso. El multiculturalismo entendido como esto, como la tesis de autores como Kimlicka, como Taylor, como tantos otros, de autores explícitos de estos campos que luego han triunfado en los campos universitarios, de que estos grupos tienen que mantenerse aparte de que tiene que haber, la sociedad tiene que estar hecha de grupos cerrados en sí mismos, obsesionados con mantener su identidad, que pueden obligar a los individuos de sus grupos cerrados, además, a mantener esa identidad a toda costa, porque si no la identidad se pierde, y ahí vienen las obligaciones de aprender lenguas, las obligaciones de mantener tradiciones y las obligaciones de tantos tipos que luego esos grupos imponen sobre los suyos, que miran con suspicaces hacia el resto de los grupos, porque obviamente cualquiera de los otros grupos puede disminuir y puede en última instancia incluso hacer desaparecer mi cultura y tengo que estar muy obsesionado con que ésta se preserve a toda costa. Eso es el multiculturalismo, aun de la manera un tanto despectiva en que lo he descrito, probablemente a algunos les atraerá y es legítimo que a algunos les atraiga, pero entremos en una discusión de si queremos ese modelo de sociedad aislada en guetos y con identidades. Es el modelo de sociedad del Líbano, que acaba de los años 70, que acaba como acaba, obviamente, porque las tensiones, inmediatamente cuando los grupos están aislados e intentando no mezclarse mucho para no perder ninguna de las culturas, enseguida saltan chispas y enseguida los problemas son siempre el de al lado y enseguida el de al lado también me echan los problemas a mí y eso al final acaba a menudo muy mal. En el Líbano acabó muy mal. Hay otro libro de esos años también muy interesante, Amin Malouf, Identidades asesinas, ¿no? Amin Malouf es libanés, o sea que habla también de su propia experiencia. Bueno, pues ese es un modelo, pero es plenamente legítimo defender también un modelo alternativo, un modelo basado en que sí que tiene que haber esos principios comunes, sí que tiene que haber una posibilidad de muchísima libertad para cambiarse entre los grupos, aunque esto asuste mucho a menudo a las personas de las culturas minoritarias por el miedo a que la gente las abandone. Vale, quedan 15 minutos en principio para las preguntas. Me parece que quedan bastantes libros. Yo quería hacer una breve pregunta que va relacionada con todo lo que has comentado, y sobre todo el libro de Douglas Murray, que explica al principio, creo que hace una breve introducción de cómo hemos llegado hasta este punto que me parece muy interesante. Sobre todo me parece muy interesante identificar las causas, ¿no? Es decir,
creo que se habla mucho, ¿no?, sobre las políticas de identidad, la fractura, cómo, digamos, los estragos se crean en la sociedad, ¿no? Ahora mismo lo estabas comentando, pero ¿cómo es posible que estas ideologías cuajen dentro de una sociedad? Para eso se necesita cierto caldo de cultivo, ¿no? Entonces necesitas una sociedad pues un poco adogmática, ¿no?, que pueda... Yo no sé hasta qué punto, o sea, a qué se puede atañer que haya pasado esto. No sé si es esta secularización, este liberalismo, o sea, ¿en qué circunstancias hace que estas ideologías, las ideologías identitarias, porque lo explica Douglas Murray, dice, habla digamos, el desprestigio de los grandes relatos, habla de la posmodernidad, de una beta en concreto, por ser precisos, y explica que claro, una sociedad basada solo en el bienestar y el capitalismo, cuando los jóvenes cada vez somos más incapaces de conseguir capital, que el pastel ya está repartido, pues, y además Occidente, que ¿cómo va a ser la civilización, digamos, más importante hasta la actualidad? La que no sabe responder a la pregunta de quién eres, de tu identidad. O sea, entonces, estaba claro que había un caldo de cultivo para que alguien ofreciera su respuesta. Entonces, no sé si tú lo identificas eso, qué es el liberalismo, qué es la secularización, qué es aquello que ha creado pues esta situación, ¿no? Porque creo que a la hora de buscar la causa no es tanto decir, no, esto es malo, sino decir, ¿qué es lo bueno?, ¿no? Yo creo que aquí sería un poco el enfoque. Sí, yo creo que lo has descrito muy bien, Luis. O sea, que tampoco nos vamos a repetir mucho, ¿no? O sea, creo que en algún momento se pensó, posiblemente, este sí que es el error de la posmodernidad, se pensó que se podía vivir en una especie de sociedad donde la identidad no importara para nada, donde las propias raíces no importaran para nada. Ya digo que esto hasta cierto punto no hace honor a gente como Bátimo, ¿no? Porque Bátimo sí que piensa que justo son esas raíces las que nos llevan a ser tolerantes, etcétera, pero sí se las da en el fondo esa importancia. Pero se pensó eso, que una sociedad sin raíces, sin importancia, sin una identidad de meros individuos, lo has llamado bien, se le puede llamar a eso liberalismo, claro que sí, también es la parte más oscura del liberalismo, seguramente, ¿no? De individuos absolutamente que están ahí colocados al lado, pues como unas piedras que han caído ahí, unos petruscos, un granizo, y bueno, pues tienen relaciones o no, según les guste. Que eso era bueno y que eso fomentaba la libertad y que ese era el fin de la historia, incluso, ¿no? La finalidad de la historia, en lugar de... Pero no, no, es obvio que la gente sí que quiere saber quién es. Es obvio que la gente sí que tiene que tener una identidad. Si no se le da en sentido grande, en sentido de gran relato, como bien has dicho, pues se va a las pequeñitas. Sí. Tiene mucha lógica. Reivindicándote a las grandes, si queréis, así como haciendo conexiones súper un poco forzadas, pero bueno, pues seguir sacando los libros. Me gusta mucho la reivindicación que hace este autor, que es otro de mis autores favoritos, italiano también, Mario Perniola. El libro no está traducido al español, pero siempre, además hablo de él para ver si por fin se convence algún editor y lo traduce. El título en castellano sería Del sentir católico. Y Mario Perniola aquí lo que intenta es explicar, siendo Mario Perniola desde el punto de vista de la fe, no especialmente católico, pero sí que intenta reivindicar lo que sería la cultura o la civilización católica. Intenta en primer lugar explicarla. ¿Qué caracteriza a lo católico frente a, ya no solo a lo protestante, por supuesto, sino al resto de culturas del mundo, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Y hace una interpretación que a mí me parece extremadamente original. Los dos últimos capítulos los dedica a Guicciardini, que tampoco era un personaje especialmente religioso, seguramente, y a Ignacio de Loyola, que sí que lo es, pero los reivindica tanto a uno como a otro porque cree que muestran vetas muy importantes de esto que llamamos catolicismo, y él piensa que el catolicismo, como ya dice el título también, es sobre todo una manera de sentir. ¿No? Sentir no en el sentido sensiblero, de qué emociones y tal, sino una manera de sentir el mundo, de enfrentarse al mundo, de comprender el mundo, ¿no? Una manera que a él que le parece valiosa. El libro es verdaderamente una reivindicación. Como no es una reivindicación del catolicismo típica, pues supongo que las editoriales religiosas no les ha atraído, porque no es realmente. Como es una reivindicación del catolicismo, tampoco atrae a las editoriales laicistas o a los. Porque en el fondo está reivindicando al malvado, que es el catolicismo. Entonces se ha quedado un poco, yo creo que en España, por eso, mientras que Perniola tiene casi toda su obra traducida, curiosamente este se ha quedado sin estar ni en un lugar ni en el otro. Y a mí, desde luego, me ayuda mucho también, ¿no? Habíamos empezado también conectamos, ¿no? Habíamos empezado con la agonía del cristianismo de Unamuno. Seguramente la visión de Perniola aquí es mucho más calmada, no es tan agónica, no es tan dubitativa, no es tan conflictiva, pero sí que choca, sí, aunque ella misma no es conflictiva, sí que choca con un montón de creencias previas. Por ejemplo, aquí hay una reivindicación, desde un punto de vista extremadamente laico, hay una reivindicación, por ejemplo, del purgatorio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y qué es eso? Bueno, él cree que ahí está la raíz, una seña de identidad del catolicismo, como lo hay también en la atención
a la atención caritativa a los pobres, porque tanto en un caso como en otro muestran cómo podemos dedicarnos a alguien que no nos va a devolver nada, ¿no? El pobre, si dejara de ser pobre, sí, pero en tanto en cuanto que pobre nunca me va a devolver lo que yo haga por él, en los muertos nunca me van a devolver aquello que yo haga yo por ellos porque están muertos, ¿no? Y justo que el catolicismo insista en esas dos vías, ¿no? A menudo incluso frente al protestantismo, pues es lo que demuestra eso, ¿no? Esa apertura al que no es capaz de devolverte nada y que tiene que justificarse o verse bien por algún motivo. Ya te fuerza a buscar más cosas, ¿no? A buscar más elementos culturales, a buscar más identidad, pero una identidad pues, muy distinta de estas identidades que estábamos hablando, ¿no? Si os parece, ¿seguimos o...? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o pedir la palabra y abrimos el micro. Mientras hacen alguna pregunta, antes has hablado del libro de Amin Maalouf, de Identidades Asesinas, que habla de alguna manera, esta perversión de la identidad, como a veces es el nacionalismo, del cual, por ejemplo, en el caso, él habla en algún momento, recuerdo, de Cataluña, pero muy poco. El que sí que habla de Cataluña es Guiluy. Le dedica 3 o 4 páginas solo, pero son 3 o 4 páginas potentísimas, con un montón de tesis sobre Cataluña que son muy, muy interesantes, ¿no? Sobre esta burguesía que ahora decide separarse del bien común y es capaz de todo, ¿no? Incluso de atacar a la democracia para ser insolidaria, de hecho. Y algo que has introducido también antes, ¿no? Este desprecio hacia la clase popular, hacia la clase media, acusándola de populista o de fascismo, ¿no? Guiluy introduce este concepto de, si me acuerdas, antifascismo de pandereta, que es una manera de demostrar una virtud, ¿no? Que somos antifascistas, pero tal, y estos que ahora hablan de la inmigración o de pues, no fascismo contra el que luchar, para así de alguna manera olvidar sus legítimas reivindicaciones. Sí que me gustaría, no sé si entre los libros que traes hay alguno que nos hable del nacionalismo, la diferencia con el patriotismo. ¿Es el nacionalismo al multiculturalismo lo mismo que el patriotismo vendría a ser al pluralismo? De alguna manera. Sí, sobre esta cuestión tan precisa que dices, sí que lo hay, que no nos hemos coordinado para que pareciera. No. Sí que lo hay, era de hecho, es uno de los más recientes que traigo, que es el de José María Marco, ¿no? Sueño y destrucción de España. El título no me gusta porque parece Los nacionalistas españoles, 1898-2015, el subtítulo. Parece que va a hablar el enésimo libro sobre nacionalismo. Sí y no. Porque es un libro, sobre todo, más que sobre eso, sobre España. El término, la manera en que entiende José María Marco la palabra nacionalismo es muy amplia. Le pasa un poco como Orwell, ¿no? También llama nacionalismo a un montón de cosas que hoy no se las llamamos. Marco no coincide con Orwell, pero sí que llama nacionalismo básicamente a cualquiera con una idea de la nación distinta a la nación real, digamos. Esto te lo aclara en el epílogo, por lo tanto recomiendo a todos que se lean el epílogo antes que el resto, porque a mí me costó 100 y pico páginas entender qué quería decir José María Marco. Pero una vez que lo entiendes, es un libro maravilloso. A mí es el que más me ha enseñado sobre los 2 últimos siglos, para entender los 2 últimos siglos de historia de España. Porque lo que localiza Marco es un montón de gente con esta obsesión de que tienes tu ideas de la nación y la quieres imponer. Gente también, como ya digo, no son solo los nacionalismos periféricos, o sea, son los propios regeneracionistas. La famosa Tercera España, probablemente, también, ¿no? Con una idea de España perfecta que al final resulta que estos paletos españoles que me rodean nunca están a la altura de lo que yo realmente quiero ponerles como regeneracionista. Es, por supuesto, también Franco, pero más que nada por esa idea disgregada de la España real que tenía él, ¿no? Más que porque se banderas o por cosas de este tipo, ¿no? Y es, por supuesto, también, y es muchas veces también, pues por supuesto, también la de la izquierda, ¿no? La de la izquierda en la República, ¿no? Que tiene una idea de la Segunda República, tiene una idea de la nación. Bueno, pues España ya no es católica. Bueno, decía Azaña, pues sí, pues todo que todavía había católicos y muchos, no pocos, ¿no? Entonces, frente a todos estos nacionalismos, en este sentido, José María Marco defiende, y esto conecta muy bien con lo que decía antes Luis, no defiende la libertad abstracta, no defiende la mera democracia abstracta, no defiende la Constitución y se acabó, defiende la nación. Va un poco lo que estabas diciendo tú ahora, Juan, ¿no? Frente al nacionalismo, la nación. Frente a estas ideas que se quieren poner sobre la nación real, la nación real. La nación real que es plural. Conectamos de nuevo con Sartori. Y que esto no es malo, ¿no? Es que no olvidemos que durante mucho tiempo la mera fragmentación de la comunidad política se ve ya como el peor de los males posibles, ¿no? Una casa no sobrevive si están enfrentados unos contra otros, ¿no? Aparece incluso en el Evangelio. No, el comprender que ese enfrentamiento interno
puede ser fructífero, que se entiende sobre todo a partir de la época de Burke, del parlamentarismo inglés, pero y que por lo tanto esa pluralidad, siempre y cuando todos estemos en el mismo barco, siempre y cuando todos estemos en la misma nación, siempre y cuando todos estemos en ese invento maravilloso que José María Marcos reivindica, que es la nación, ¿no? Podría ser un poco lo que tú estabas entendiendo ahora como patriotismo, ¿no? Lo que pasa es que también la palabra patriotismo tiene esa ventaja, que se aleja completamente de la palabra nacionalismo. Para reivindicar tiene un problema, y es que se asocia a lo patriotero, y entonces casi parece que estás reivindicando una cosa peor todavía que la nacionalista, que es la patriotera. Bueno, la elección de José María Marcos, pero sí, es una elección patriótica, ¿no? Creo que es muy buena y creo que da pistas, y además, como ya he dicho, al leer el subtítulo llega hasta el 2015. O sea, que llega hasta ayer mismito, ¿no? Nos da ese panorama inmenso. Yo por primera vez entendí el siglo XIX, más o menos, todos los líos de los liberales, los monarcas, la Primera República y tal, lo entendí gracias a esto, ¿no? Y creo que en ese sentido nos puede ayudar. Y luego sobre el asunto más, no tan concreto como decías, pero ya que estáis hablando de los problemas de Cataluña, que son los problemas de España, vaya, pues entonces enseguida eché mano en el arsenal que tengo aquí de otro libro que a mí me ayudó en general, de un autor que tiene una relevancia obvia en estos avatares, ¿no? Que es Arcadio Espada, que luego además con el tiempo acabaría siendo amigo mío. O yo acabaría siendo amigo de él. Supongo que es mutuo. Ese Diarios es un libro que, claro, tiene un problema, fue premio Espasa de ensayo en el 2002, es un libro, Diarios, aquí tiene el doble sentido de un diario, lo que cada uno de nosotros escribimos día a día como diario personal, pero es que lo que escribe día a día como diario personal es sobre los diarios, sobre los periódicos, sobre lo que va leyendo, ¿no? Entonces es un análisis de todo el año 2001, pues un año además bastante importantillo, Torres Gemelas, etc. El análisis que va haciendo sobre los periódicos. A mí este libro me gustó porque creo que por primera vez, vamos, más que me gustó, estaba en mi lista de los veintitantos que había traído aquí preferidos, o que más me habían marcado, porque creo que por primera vez lo ves como a partir de una realidad tan simple como son los titulares de los periódicos, o hoy diríamos los titulares de Twitter, uno puede hacer reflexión seria, uno puede hacer reflexión muy inteligente, uno puede demostrar para qué vale eso, la cultura humanística que empezamos diciendo, ¿no? Conectamos de nuevo. ¿Para qué vale todo eso? Yo reconozco que esto, en cierta manera, me abrió un campo, ¿eh? Yo nunca había sido especialmente amante de los periódicos, amante de la actualidad, o amante de estar a la última. Y este libro me descubrió que eso se podía conectar con cosas mucho más profundas, que se puede hacer una reflexión muy inteligente sobre todo eso. Ya digo, es un libro que probablemente ahora, por haber pasado tanto tiempo, pues el 2001 en muchos nos queda olvidado, pero hay, por ejemplo, en el mes de agosto, como no hay noticias casi, pues él dice, venga, me voy a ir a cómo se analizaba el terrorismo de ETA en los años 80, en los primeros años 80, ¿no? Y ahí, pues por eso ya se va en su momento a veintitantos años atrás, o serían cuarenta y tantos años atrás, y se ve cómo esos análisis al final de las hemerotecas, de la historia de las hemerotecas de este país, es muy pertinente y puede sorprendernos, ¿no? Cómo llegó a tratarse de mal el terrorismo, ¿no? Sí, si te queda algún libro por explicar brevemente, adelante. Y pasamos a las preguntas. Tanto Javier como José Andrés, podéis hacer las preguntas cuando llegue el momento. Lo podéis hacer directamente si queréis, si no las leemos sin problemas. Vale, tengo otros dos. Uno como más, volvemos un poco muy al pasado, pero si hablaba un poco de las cosas que me habían marcado y no sacaba nada que fuera de Wittgenstein, pues parecía como que faltaba algo. Y entonces he traído uno. ¿Y cuál he traído? Pues uno que traduje yo, entonces obviamente lo había leído tiempo antes, pues en la versión inglesa, sin traducir, pero recomiendo la versión en español porque le metí, aparte de traducirla, le metí un montón de notas a pie de página, que entre esas notas, las notas a pie de página no están a pie de página, están explicadas y muy largo, se pueden leer como un librito independiente completamente aparte, ¿no? Al final. Pero, de hecho, ni siquiera están marcadas, ni siquiera están los numeritos que te ponen nervioso. Ay, el número lo tengo que leer. No, está como al final haciendo referencia. Pero tanto el libro, ya digo, como las notas permiten una cosa. Mucha gente me dice siempre, Wittgenstein, ¿qué te gusta de Wittgenstein? ¿Por qué Wittgenstein? ¿Quién es Wittgenstein? ¿O qué hizo Wittgenstein? Porque muchas veces ni siquiera se estudia, ¿no? En ese poquito de historia de la filosofía que se estudia. Yo creo que este libro es el ideal para ese tipo de gente. Es también un muy buen libro. Si hay algún especialista oyéndome, seguramente que lo conoce, porque para un especialista es un libro que también dice cosas que no aparecen en otros y están muy bien. Pero en este libro, Últimas conversaciones, se llama, son las conversaciones que tuvo Wittgenstein con el otro autor, el otro coautor, que sería Postma, que es el que las redacta. Es un profesor americano que se pone a hacerle preguntas sobre un montón de temas que no le habían preguntado a Wittgenstein y por lo tanto conocemos la opinión de Wittgenstein sobre asuntos absolutamente dispares, literatura, religión, psicología, matemática, los avances que estaban haciéndose en aquellas épocas, su propia vida. Hay un montón de referencias. Como esas referencias, justo al lector novato,
no se enteraría. Ya digo, al final en letras de pie de página que le explican esas referencias un poco más y se la ponen en contexto, y creo que da una muy buena idea para comprender en qué puede marcar a alguien, como de hecho me marcó en general Wittgenstein. Y el otro que tenía, bueno, tengo varios, pero así, ya seleccionando las últimas cosas que hay que decir, porque si no se nos va el tiempo, es este de La mente de los justos, de Jonathan Haidt, también más reciente, un libro más reciente, pero que creo que nos ofrece, aparte de algunos de los temas que han salido, sobre estas nos intenta explicar a su manera las obsesiones identitarias, etcétera, creo que es también un libro que ofrece un mapa muy bueno. De hecho, sería el tema fundamental del libro, ¿no? ¿Por qué nos llevamos tan mal en política, ¿no? Y esto es un tema actual. ¿Por qué hay tanta polarización? ¿Por qué entienden tan mal las gentes de derechas a los de izquierdas? Y sobre todo, porque esto es una tesis del propio Haidt, un experimento que ha hecho el propio Haidt, sobre todo porque entienden tan mal los de izquierdas a los de derechas. Bueno, Haidt piensa que esto es porque tenemos una mente moral, unos módulos, unos principios morales en nuestro cerebro que pueden ser muy distintos entre distintas personas, pero que más o menos todos los de derecha pueden agruparse, no todos los de derecha, los conservadores se agrupan en una manera de pensar, los libertarios se agruparían en otro, los progresistas se agruparían en otro. Y ese cerebro moral configurado de una manera muy distinta, que da importancia a aspectos muy distintos, los progresistas le dan una extremada importancia a la compasión con el débil, a la preocupación por el débil, al cuidado del débil. Los demás no es que no se la den, pero se le dan también importancia a otras cosas, como la lealtad, por ejemplo, patriótica, como la pureza de ciertas cosas que se consideran puras en sí mismas y que nunca se deben tocar, que nunca se deben mancillar, ¿no? Eso estaría más en los conservadores. Bueno, pues cada uno la mente del libertario, curiosamente, se parecería más a la del progresista, en que ve pocas cosas, o sea, ve solamente unos pocos fundamentos, esos fundamentos los ve muy fuertes, pero ve solamente unos cuantos fundamentos morales. Bueno, creo que nos puede ayudar muy bien para entender parte de estas desazones que decíamos. Genial, Javi. Sí, Miguel Ángel, yo te quería, bueno, en primer lugar, gracias por esta sesión, que de verdad que encuentro muy interesante. Y te quería preguntar no sé si has leído Identidad de Francis Fukuyama, que es reciente. No. Vale, bueno, te quería preguntar un poco por este libro y por El fin de la historia. ¿Qué opinión bueno, en este caso, como no has leído Identidad, pues por El fin de la historia. ¿Y qué opinión te merece el libro y el autor, digamos? El de Fukuyama. Sí. En fin, de la historia de Fukuyama. Bueno, aludía antes a él rápidamente en esta idea, ¿no? De esta idea exitosa. En su momento se contraponían el libro de Fukuyama y el libro de Huntington, ¿no? Sobre The Clash of Civilizations, ¿no? El choque de las civilizaciones. Y a veces se dice, bueno, el que al final ganó o el que al final tenía razón era Huntington. Yo creo que la cosa, desde luego es verdad que, es decir, Fukuyama, la idea del fin de la historia, es muy divertido porque yo cuando en aquel momento aludías a que estabas leyendo un libro sobre el fin de la historia, pensaba que estabas leyendo una cosa sobre el apocalipsis o sobre que el mundo ya se va a acabar, ¿no? Recuerdo perfectamente una chica que dice, bueno, eso se ha dicho ya tantas veces que iba a pasar y no ha pasado. Bueno, pues en el fondo tenía razón la chica, es verdad. No, parecía que iba a pasar el fin de la historia en el sentido de Fukuyama, que no es que se acabe el mundo, sino que la historia ya no nos va a ofrecer novedades significativas en el campo del pensamiento de la libertad. Fukuyama es hegeliano, al fin y al cabo, y piensa que lo que mueve la historia del ser humano es sobre todo la libertad, la búsqueda, la ambición de la libertad. Y que eso, pues que ya se había conseguido. Esto ya no es hegeliano, ¿no? Es ya un poco más Kojève, que en parte que también es muy hegeliano él. Y aquí Fukuyama dice que esto ya ha pasado, sobre todo a partir de 1991, que esto ya ha pasado a partir de la caída del muro de Berlín en 89, la caída de la Unión Soviética, ya no hay programas alternativos, ya hemos encontrado el proyecto, ya hemos encontrado la realidad, porque además es muy hegeliano esto, ¿no? Que no te conformes con las ideas, sino las ideas, hasta que no están en la realidad, no son ideas propiamente... no han demostrado su validez, ¿no? Bueno, pues ya se ha demostrado la validez del liberalismo, ya se ha demostrado la validez de la democracia, estamos en el destino de la historia, en el fin de la historia, en la meta de la historia en ese sentido. De ahí viene el título, ¿no? Y ya, es verdad que todavía quedan países menos libres, menos democráticos, pero como no hay una visión alternativa a esta, lo único que les quedará es progresivamente puede ser en 10 siglos, pero progresivamente ir cayendo en esto porque no hay otro proyecto. El proyecto alternativo, que era la Unión Soviética, que era el marxismo, se ha caído, ¿vale? Esta es la tesis de Fukuyama. Era la idea esa de que la realización plena del ser humano era esa sociedad de individuos libres, sin una identidad demasiado fuerte que los acomunara. Y esa idea, pues parece que no era el fin de la historia, ¿no? Sino que era solamente un capitulito más y muy corto además, muy,
que prácticamente dura solamente eso, los años 90 y poco más. Enseguida empieza a tambalearse, enseguida empiezan a verse. Es cierto que esto no lo niega Fukuyama y tampoco, por eso digo que tampoco es tan distinto a Huntington. Huntington dice, vale, lo que pasa es que hay otras civilizaciones por ahí que todavía van a tener una identidad fuerte, pero son 8 o 9 civilizaciones y que por lo tanto sí que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues, la importancia que van a tener. Entonces, desde el punto de vista de análisis del mundo de geopolítico es muy distinto una visión y la otra, ¿no? Pero desde el punto de vista de la tesis de Fukuyama de pero hay una teoría política alternativa respecto a la democracia, Huntington no la ofrece. Dices, no, simplemente lo que hay es culturas distintas que estarán ahí. Bueno, por lo tanto, a lo mejor algún día también podrían integrarse o modificarse y cambiar y adoptar la democracia liberal, porque la democracia liberal es democracia liberal, no democracia liberal occidental, según la visión de Fukuyama. Ahora, esta visión de Fukuyama, que ya digo que Huntington tampoco es que se oponga muy fuertemente a ella, pues resulta que es la que sí que entra en cuestión y dice, no, es que en propio Occidente, en nuestra propia civilización, esta visión parece que no era la única, parece que no es ideal, parece que le estamos empezando a ver las costuras, parece que le estamos empezando a ver muy hegelianamente también, no críticas abstractas, no críticas de eruditos en sus sillones, sino dificultades, está teniendo dificultades reales, ¿no? Muy bien, José Andrés Rozas. Sí. Bueno, muchas gracias porque ha sido muy sugerente la sesión. Simplemente cuando hablabas esta idea de que es buena la pluralidad para integrar la nacionalidad o la nación, entonces me ha surgido este concepto que se trabaja mucho, vamos, o que está muy extendido de la nación de naciones y eso, cómo se podría compaginar esa idea, ¿no? Y luego, no sé si has leído a Ignatieff el ejercicio que hace en estos viajes con Ucrania, Alemania, explorando el tema de las identidades y de los conflictos en cuanto al comprenderse en sí mismo como sociedad y qué opinión te merece. Sí, no. Ignatieff, leí El mal menor, ¿no? Que fue un libro también pues, muy apropiado cuando irrumpieron los aviones contra las Torres Gemelas, ¿no? Y era un libro que venía a decir, hey, tenemos que empezar a recuperar las teorías de la guerra justa y todo esto, pero no, estos textos de Ignatieff, que seguramente han permanecido mejor a lo largo del tiempo, no lo conocía. Sí, la expresión de nación de naciones que a todos los seguidores de Gustavo Bueno pone de los nervios, porque Gustavo Bueno hace una deconstrucción más, bueno, él lo llamaba trituración, ¿no? Pero viene a ser lo que otros llaman deconstrucción del término, bastante buena, ¿no? De que nación de naciones es un poco como bicicleta de bicicletas, ¿no? Porque una nación por sí mismo tiene una entereza que no le permite ser una de otras, ¿no? O círculo de círculos, ¿no? Son las cosas que si son lo que son no pueden mezclarse con otras y crear otra vez lo mismo. Las naciones, si las naciones son una cosa, por ejemplo, soberana, pues si son soberanas, luego lo que sea la nación de naciones ya no es soberana, o es soberana la otra y las otras ya no son naciones, por ejemplo, si lo definimos así, si definimos nación como soberanía. Entonces, si nos ponemos muy estrictos, claro, hay estrictos filosóficamente como hacen ellos, digo, la escuela de Gustavo Bueno, etcétera, y me parece legítimo, pues no, es verdad que el término no da mucho más de sí. Si por nación de naciones, a mí tampoco me gusta la expresión, pero bueno, si por nación de naciones entendemos nación dentro de la cual las pertenencias, identidades, lenguas, culturas, gastronomías, bailes, por supuesto esto también, más folclórico, pero si no es solo algo folclórico, sino incluso esto otro, viven dentro, por supuesto que es parte de la reivindicación del propio texto de todos somos nosotros. O sea, cuando dice todos, se refiere a ese todos, no es todos somos, o sea, somos todos. Tenemos que tener un nosotros, tiene que haber un nosotros. No puede haber muchos nosotritos enfrentados unos frente a otros, porque al final no son nosotritos, son ellos. Todos están señalando a los demás como los ellos enemigos que nos pueden acusar. No, hay un nosotros, pero ese nosotros tenemos que estar incluidos todos, y todos somos distintos. Y las diferencias son esas. Claro, no son solo diferencias de que a mí me gustan las camisas rojas y a ti te gustan azules, que esas son absolutamente superficiales. Pueden ser de este otro tipo, que dan más dificultades, pero la apuesta de Azurmendi es que con ese sentido de nosotros, esas otras dificultades no tienen por qué ser irremontables, ni todo lo contrario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más o continuar con la pregunta, José Andrés, adelante, la podéis poner tanto por el chat como hacerla directamente. El libro al que se refería Rozas es Sangre y Pertenencia, me parece. Sí, Sangre y Pertenencia. Que es un conjunto de textos que escribe Ignatieff a partir de unos documentales que él graba para la BBC en diferentes países del mundo donde sufren el nacionalismo.
Y es un libro muy interesante porque además él explica al final del libro su trayectoria personal, cómo pasa de ser un liberal cosmopolita, una persona que ha vivido en diferentes países con una identidad múltiple como la de Amin Malouf, ¿no? También, de alguna manera, y cómo evoluciona de ese liberalismo cosmopolita a no un nacionalismo, pero sí al reconocimiento de la importancia de la identidad. No sé si esta sería también tu evolución, Miguel Ángel, de alguna manera. Sí, no tan interesante como la de Ignatieff, que se pega ese viaje y luego es candidato en Canadá a cosas interesantísimas. Ignatieff es berliniano, ¿no? Es un discípulo de Isaiah Berlin. Y hay otro... Maravillosa, sí. Claro, hay otro texto, hay otro berliniano, hay otro discípulo, al final no lo cogí, o sea que no lo tengo aquí, lo tengo un poco más allá en la biblioteca. No lo cogí por simplificar, pero hay otro texto que utilizo también mucho en clase, llevo recomendándolo, fijándolo como texto obligatorio durante varios años, que es un texto de Stephen Lukes, ¿no? Stephen Lukes es un filósofo político o politólogo de una cierta consistencia y muy influido por Berlin, que fue su maestro, pero el libro que en concreto es una novela. También es otro motivo por el que no lo he traído aquí, porque habíamos dicho que novelas no. Bueno, pues escribe una novela que se llama El viaje del profesor Caritat, pero detrás de esa novela, en realidad lo que hay es una teoría berliniana de la comunidad política. En El viaje del profesor Caritat, este profesor Caritat, que ya aparece en el título, lo que hace es visitar distintos países en un planeta imaginario. Esos países, cada uno de ellos se ha organizado según una teoría ética o una teoría política distinta. Hay un país que es totalmente utilitarista. Hay un país que es comunitarista, que es multiculturalista, y se ven muy bien los problemas del multiculturalismo otra vez, ¿no? Hay un país que se llama Libertas, que es libertario, ¿no? Y se muestran ahí también, se hace una crítica bastante fuerte. Además hay referencias para el lector, yo esto lo recomiendo al alumno que está empezando con la ética, con la filosofía política, pero al lector avispado, al lector culto, capta montones de referencias ocultas, ¿no? En lo que va, por ejemplo, la primera cosa en Libertas, la primera cosa del Estado que se privatiza es la biblioteca del museo, ¿no? Del Museo Británico, porque claro, es donde ha escrito Marx sus textos, ¿no? Es lo primero de lo que hay que desprenderse. Y luego al final, después de esta trayectoria, está también el profesor que huye de Militaria, que es una sociedad organizada según el principio de autoridad, según un principio no matemático. Allí su hija es kantiana, su hijo, sin embargo, pues es como una especie de activista que cree que el fin justifica los medios. Hay un montón de filosofías, de teorías políticas detrás. Al final, el profesor Caritat llega a Egalitas, a una especie de lugar donde se da cuenta de que en realidad el problema de cada país es que asumieron un solo principio como el máximo, el principio de la felicidad humana en utilitaria, el principio del respeto a las culturas en comunitaria, el principio de la libertad individual en libertas, y que en realidad ese es el error, ¿no? Esta es la tesis 100% berliniana. El error es pensar que hay un solo principio político importante. O sea, que pluralismo, incluso, términos berlinianos, incluso axiológico, ¿no? Una sociedad razonable, nunca perfecta, ¿no? Se huye de todo perfeccionismo, se huye de todo utopismo, pero una sociedad razonable es una sociedad donde tenemos que aceptar que hay cosas que nos importan, felicidad, respeto a las culturas, libertad individual, y que son contradictorias a menudo entre sí, y que por lo tanto ninguna de ellas puede absolutizarse, sino que también entre ellas tenemos que hacer este juego plural. Yo creo que esa idea, que también aparece de alguna manera en estos otros libros, pero ahí queda como mucho más patente y de una manera literaria. Y es un poco la conclusión que decíais de Ignatieff, ¿no? O sea, Ignatieff a lo mejor quizá era demasiado liberal y de repente se da cuenta de la importancia de estas otras cosas, ¿no? Que van quedando olvidadas, de cosas como la identidad cultural, que ya digo, que no se trata de laminarla ni de fingir que vamos a hacer como que no existe o nada así. Ni para alguien como Ignatieff, ni para un berliniano cualquier otro, ni para Sartori, ni para ninguna persona que crea eso, en la pluralidad. Pues parece que estamos justo cumpliendo rigurosamente el tiempo que nos habíamos pactado, que son las 8:15, son las 8:14. No sé si queda algo más por decir que alguien quiere comentar que tiene en la recámara. Si no, pues nada, pues agradecer a Miguel Ángel de verdad que haya venido. La verdad es que siempre es un placer poder hablar contigo. Y bueno, también esto imagino que Albert lo hará también por las redes sociales, pero empezar para el siguiente Young Tocqueville, que no recuerdo bien con quién será, que es con Jorge Bustos, ¿verdad, Juan? Pues no lo sé, no sé si bueno, Albert nos lo puede Albert comentar. sabe más.
Pero esto, oye, Miguel Ángel, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y sobre todo habernos pues explicado qué libros te marcaron más y por qué, o te marcaron, te gustaron. Algunos, ¿eh? Algunos de los... Han quedado aquí. Por desgracia han quedado varios. Sobre la beta esta que habíamos empezado con Unamuno han quedado unos cuantos más, han quedado varios griegos, los pobrecillos. Se han quedado, pero bueno, hemos aludido a ellos. Hemos aludido que eran muy importantes, ¿no? Hay que mirar las raíces y todo eso. O sea, que de alguna manera ya se quedan satisfechos. Pero bueno, gracias a vosotros por la oportunidad. Ya digo, para mí ha sido un ejercicio de eso, de recuperación de raíces, aunque en este sentido sean biográficas, que me ha entretenido mucho. Y si no os ha aburrido demasiado con ella, pues entonces ya fantástico todo. Pues muy bien, ha sido un placer, de verdad. Pues ya lo vamos a cerrar y muchas gracias a todos también los asistentes. Creo que esto luego se colgará en YouTube. Gracias a Albert, que siempre está en la sombra, pero es el que hace posible estas cosas. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Luego.